buenos días para todos. Soy Martín Franco de la Fundación Ideas para la Paz. Agradecemos a todas las personas que están conectadas desde nuestras redes sociales y les contamos que este es un espacio organizado en conjunto con el Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda. En la FIP creemos que la construcción de paz debe ser una apuesta que profundice la democracia, garantice la posibilidad de tramitar nuestros conflictos de manera pacífica y promueva el desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que lograr esto solo es posible si trabajamos de la mano con diferentes actores como el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil. Por eso le apostamos a transformar las relaciones y promovemos la participación y el diálogo, convencidos de que solo así podemos avanzar en la consolidación de la paz y en Recording in progress. Por esta razón nos sumamos a Pensar con Otros, iniciativa liderada por el Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda, buscando aportar ideas y reflexiones que potencien soluciones innovadoras para fortalecer la cultura ciudadana y la democracia desde diversas miradas. Este espacio de conversación será la oportunidad también de conocer los 5 proyectos preseleccionados en la modalidad Investigación en torno a la democracia en América Latina de la convocatoria 2023 de Pensar con Otros, para construir ciudadanía y democracia en Colombia. En esta tercera edición, la convocatoria es fruto de la alianza entre el Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda, con el propósito de avanzar de la mano de diversas entidades sociales, educativas, culturales y académicas en impulsar iniciativas, conocimientos y diálogos que nos conecten como sociedad alrededor del sentido de lo público, del bien común y de los valores ciudadanos. Por eso nos acompañan María Mercedes Barrera, gerente de Ciudadanía Corporativa del Grupo Sura, y Fernando Cortés, director ejecutivo de la Fundación Bolívar da Vivienda, representantes de las organizaciones empresariales que se han unido para promover el diálogo y el apoyo a proyectos que fortalezcan y contribuyan a las comunidades desde una mirada de cultura ciudadana y valores. Bienvenidos a este espacio. María Mercedes y Fernando, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias, Martín. Gracias. Hola, Fernando. Hola, María Mercedes. ¿Cómo estás? Perfecto, con María Mercedes y Fernando volveremos a conversar al final para conocer los proyectos preseleccionados en la modalidad de investigación de la convocatoria 2023 de Pensar con Otros. Martín, a mí sí me Claro, encantaría, pues primero que todo, pues agradecerle a María Mercedes por habernos invitado pues a la Fundación Bolívar de Vivienda y al Grupo Bolívar a participar en esta maravillosa idea de pensar con otros. Este tema de la democracia yo creo que es un tema que nos concierne a todos. La democracia todos los días la tenemos que consolidar, tendrá sus inconvenientes, sus problemitas, pero yo creo que, como bien lo dice, pues la democracia es un tema de todos, para cómo entre todos podemos resolver los problemas que a todos nos conciernen. Así que, pues esta es una iniciativa espectacular. De hecho, pues pensar con otros, tener la oportunidad de estar pues no solamente con el Grupo Sura, sino hoy con ustedes en Ideas para la Paz, que este también sea una iniciativa para que todos nosotros utilizando pues la innovación, las ideas, la convocatoria, las ideas de todo el país, porque pues hemos recibido montones y montones de trabajo en donde pues logramos que podamos estar todos como muy orgullosos de que hay mucha gente pensando con otros y esto no se trata de quién está bien o quién está mal, sino de poder aprovechar ideas de diferentes partes para poder ayudarnos a que resolvamos los inconvenientes que tenemos todos y por eso pues estoy muy contento de estar acá hoy con ustedes y a María Mercedes darle las gracias, pues las muchísimas gracias porque ha sido un proceso maravilloso en donde pues nos hemos entendido a las mil maravillas y cuando tenemos cosas en común pues todo fluye muy bien. Muchas gracias. Fernando, muchas gracias a ti, a todo el equipo de la Fundación Bolívar de la Vivienda, a todo el Grupo Bolívar de la Vivienda por ser nuestros aliados en esta tercera versión de la convocatoria.
Nosotros hemos aprendido, aquí también esto es un ejercicio desde esta coordinación, este análisis, pensar y soñarnos esta convocatoria juntos, también empieza a ser pensar con otros y poder compartir esas ideas y esas visiones que tenemos. Muchas gracias a la Fundación Ideas para la Paz por unirse hoy en este momento tan importante de la convocatoria y compartir con nosotros también sus reflexiones, su conocimiento. También quiero resaltar a todos los proyectos que participaron en esta convocatoria, casi 500 proyectos, pero también si miramos en las convocatorias anteriores tenemos más de 2.000 propuestas y equipos de trabajo pensando y soñando una ciudadanía y una democracia fortalecida para Colombia y en el caso de investigación para América Latina. Y eso para nosotros es muy valioso, nos llena de ilusión, de esperanza y sobre todo del conocimiento que necesitamos para poder encontrar los caminos que nos lleven a poder construir y fortalecernos como sociedad y como país. Les agradecemos la confianza en esta convocatoria, en nosotros como Grupo Sura y como Fundación Bolívar de Vivienda. Ahí me tomo pues un poco la palabra por los dos, por confiar en nosotros, por traernos estas ideas y estas propuestas en las que también nos permiten y nos habilitan para participar y para cumplir nuestra responsabilidad como empresas y como organizaciones. Entonces, muchísimas gracias a todos y que disfrutemos mucho este conversatorio y también pues al final la selección o la comunicación de cuáles son los proyectos seleccionados. Perfecto, muchísimas gracias a María Mercedes y Fernando. Volveremos con ustedes hacia el final para conocer los proyectos preseleccionados. Invitamos a nuestros, pues a los que nos están viendo para compartir sus mensajes en redes con el numeral Pensar con nosotros 2023 y a seguirnos en X en las cuentas @ideaspaz, @fundacionbd y @grupo Sura. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Pensar con otros, los retos de la ciudadanía y la democracia. Damos inicio al primer panel, investigación e innovación en la construcción de ciudadanía y la democracia. En este espacio contamos con la moderación de Jerónimo Castillo, director del área de seguridad y gobernanza de la FIP, y Andrés Casas, investigador principal de la Encuesta Mundial de Valores para Colombia. Andrés también hace parte del proyecto BDM, iniciativa centrada en conceptualizar y medir las democracias. Lidera el proyecto neuropaz.com, que combina las ciencias del comportamiento y las políticas públicas con la práctica y tiene amplia experiencia como consultor en América Latina, África, Estados Unidos y el Medio Oriente, aplicando las ciencias del comportamiento a las políticas públicas, las comunicaciones para el cambio social y las innovaciones tecnológicas en el cambio comportamental. Vamos a ver un video y luego le damos paso a Jerónimo. En Colombia, nuestros líderes marcan la diferencia. Conectan, discuten y lideran. 8 de cada 10 líderes participó de manera activa en alguna de las campañas locales de las elecciones de octubre. La información que creamos es poder. Exigimos respuestas, conocemos nuestro poder. 53% conocía las propuestas de los candidatos en las elecciones locales. Informados y activos, protegemos la democracia. Nuestra fuerza, la información, la participación y el conocimiento. Nuestra misión, fortalecer la democracia. 34% de los líderes denunció engaño electoral en las últimas elecciones. Juntos forjamos un futuro de participación y seguridad. Perfecto, Jerónimo, tiene la palabra. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a todos. Andrés, bienvenido a nuestra conversación del día de hoy. Este video que habla un poco del pulso que venimos haciendo en la Fundación Ideas para la Paz, parece que participáramos más de lo que conocemos, o sea, tenemos una participación un poquito desinformada, muchas veces es uno de los puntos importantes. Pero antes de hacerte la primera pregunta, un poco hacer referencia a las encuestas que también hacemos desde la FIP de cómo entre el 75% de los ciudadanos y el 90% de los ciudadanos se siente seguro en sus casas. Y aprovecho yo que estoy también aquí como entre mi closet haciendo este webinar, porque es un poquito como la sensación de la mayor parte de los colombianos en las distintas ciudades, mientras que ese mismo 75%, 90% se replica y se siente inseguro cuando está en el espacio público.
Siempre en nuestras conversaciones desde la Fundación arrancamos con esto, un poco en la medida como para decir que solamente nos estamos sintiendo con los que son iguales a nosotros. Es decir, la posibilidad que haya un otro y la diferencia de ese otro, pues parece un poquito imposible. Y la investigación es una forma también de viajar hacia ese otro. Pero tú tienes un elemento, digamos, que va más allá de que tiene que ver con la encuesta mundial de valores que nos puede dar luces sobre eso. Es decir, nosotros nos sentimos seguros dentro de nuestros propios hogares, con nuestros propios valores, con nuestros propios prejuicios, pero en esa medida, ¿qué tanto es compartido a nivel global y cuáles son, digamos, como las principales ideas que con respecto a esto te da la encuesta mundial de valores? Porque si no nos atrevemos a salir a la calle, que era muy bonito, Fernando, antes de que empezara a hablar, estaba en un bus y era como el ejemplo máximo de democracia estar en la calle en este momento. Pero pues si no salimos a la calle y si no salimos en la investigación, pues difícilmente haremos democracia. Entonces un poco cuéntanos desde, digamos, la encuesta mundial de valores, un poco sobre esta perspectiva del estar encerrados y la posibilidad de aproximarnos a los otros. Bueno, no, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Este es un espacio muy especial para mí por dos razones. La primera es que uno de los elementos que hace que una democracia funcione es que haya una coalición entre ciudadanos, sector privado y gobierno. Y sin duda una forma de hacer esa coalición es tener, digamos, mecanismos para ser más curiosos en torno a la realidad. Y yo creo que la investigación es una forma de hacer eso. Así que yo celebro muchísimo este espacio. El año pasado, tal vez, o me corrigen, hubo un resultado impresionante que fue precisamente tal vez Sensata, que es una empresa que ganó ese primer o segundo, creo que era el primero concurso. Y es impresionante lo que hicieron con eso. O sea, nos llevaron a conocer un poco las divisiones que hay precisamente y las distancias que hay entre un sector privado y una ciudadanía en medio de la pandemia, en medio pues, de una crisis social pues, como muy importante que vivimos. Entonces, lo primero es celebrar esto. Yo creo que un elemento central es que sin duda, Jerónimo, la democracia está en crisis. Eso hace que la gente se sienta más segura en sus redes de referencia inmediatas, que las formas de confianza que se expandieron durante la pandemia retrocedieron, que hay una crisis internacional a nivel global de desconfianza en los estados, de desconfianza en los partidos políticos, de desconfianza en las fuerzas militares y de policía, que eran antes, digamos, llamémoslo, unos actores que realmente tenían y gozaban, digamos, de esa percepción de aprobación. Creo que estamos en un momento por todo lo que está pasando en el mundo, que requiere que repensemos la forma en que nos estamos organizando y la democracia sin duda es uno de esos objetivos que siempre será un horizonte, como estaban diciendo hace un rato, porque con sus imperfecciones es de alguna forma un mecanismo interesantísimo de reglas ciertas con resultados inciertos y eso es un mecanismo interesantísimo de organización social, pero sin duda, Jerónimo, lo que nos convoca hoy a conversar, de pensar con otros, es la posibilidad de establecer espacios de certidumbre y lamentablemente, digo yo, los datos que tú nos contabas nos muestran cómo estamos con unas distancias profundas y unas brechas gigantes en los espacios que normalmente deberían convocar al encuentro. Entonces, sin duda, es un momento retador. Yo creo que celebro mucho la iniciativa y seguramente los ganadores o ganadoras hoy nos van a ayudar a entender mejor algunas preguntas en torno a cómo defendemos, abrazamos una institucionalidad que, aunque imperfecta, como lo somos todos los seres humanos y nuestros inventos, es lo más cercano que hay en un momento, digamos, lo más cercano que hay a una reducción inclusiva de incertidumbre que lamentablemente hoy está en juego porque está avanzando llamémoslo, una crisis internacional en torno a, digamos, a las formas más violentas tanto de organización social como de interacción, como estamos viendo. Entonces, celebro mucho este espacio, celebro mucho que Colombia haga estas apuestas, que un sector privado que está comprometido con esa curiosidad de saber qué está pasando fomente iniciativas novedosas de innovación en torno a preguntarnos por la realidad y que ojalá, tú lo decías también en un momento, los datos se pongan al servicio de la realidad, que creo yo es el espacio que abrimos hoy para esta conversación y no se queden solo en los anaqueles y en los computadores. Así que excelente y muchas gracias por la invitación.
Sí, Andrés, yo creo que, pues digamos, acá hay un punto importante sobre la crisis de la democracia. Hoy es un día interesante a nivel mundial porque en España se acaba de generar la investidura de Pedro Sánchez, pero es un poco que también te da el pulso como de la incertidumbre que también al interior de las mismas democracias se genera. Entendiendo pues que, digamos, en España hay una democracia parlamentaria y tradicionalmente había dos bloques muy claros, que era, digamos, el bloque del PP y el bloque del PSOE. Pues esta es una primera investidura que aunque, digamos, quien obtuvo la mayoría de votos, el partido más votado, que fue el del PP, que es como, digamos, el ala conservadora de la derecha española, pues planteaba unas alianzas con la extrema derecha y la alternativa, digamos, democrática fue crear, digamos, en este momento un grupo muy diverso digamos, un bloque muy diverso políticamente, digamos que está el PSOE, pero están los independentistas catalanes, los vascos, etcétera, como que nos está mandando un mensaje de alguna manera que es que la democracia clara entre un lado y otro lado, entre la polarizada, realmente no funciona y que si nosotros no avanzamos, digamos, en tratar de entender estas diversidades que necesitamos para construir acuerdos, consensos y generar gobiernos, no sabemos si este va a durar 2 meses o va a durar mucho más tiempo, pero digamos lo que se está mandando un mensaje es como, oiga, nosotros somos muy distintos, pero tenemos, digamos, la posibilidad de dialogar, de acercarnos y de construir, digamos, un bloque, por lo menos un bloque inicial de gobierno. Digamos que los independentistas lo llaman más de una legislatura que realmente un gobierno, es decir, garantizan el periodo legislativo, pero es como este manejo del otro que tiene mucho que ver con esa desconfianza, digamos, que siempre estamos teniendo. Yo vuelvo, digamos, como al punto donde no, si no nos metemos con nuestra misma familia, pues no podemos construir nada. Aquí un poco la lección que se nos está mandando hoy es, hombre, tenemos que romper esta polarización y tenemos que empezar acuerdos con gente muy distinta si queremos atajar también posiciones políticas o si queremos, digamos, conformar bloques viables de otra manera. Eso nos impone un reto y yo creo que la encuesta mundial te da muchos elementos para calificar eso en las democracias del mundo. Sí, sin duda, y tal vez la regla que los datos nos dejan en esta última ola que fue 2019-2021 y que ahora arrancamos a medir de nuevo este año, bueno, ya este año se acabó en 2024, tiene que ver con un fenómeno y es el incremento de la inseguridad existencial. Es decir, que hay un fenómeno psicológico y es que el pacto psicológico que nos unía con nuestras formas de organización, el mercado, el Estado, la democracia, se rompieron. Eso es un evento que sin duda tuvo lugar y se agravó con la pandemia. La pandemia tuvo unos indicadores de resultado al final muy interesantes en torno a cómo la cooperación, la solidaridad crecieron a nivel societal, o sea, como en un nivel como horizontal de la confianza. Y yo creo que precisamente volver como a volver a hacer lo mismo esperando resultados distintos ya no funcionó más. Y yo creo que ese es el momento que estamos viviendo. Y es muy interesante porque nuestro país ha puesto a prueba sus instituciones en estas últimas elecciones y nos ha abierto algo muy, ahora que hablabas de polarización, muy interesante, y es que más que polarización lo que hay es una, llamémoslo como una alta expectativa de cambio que no se ha cumplido. Y en ese sentido creo yo que este seminario y precisamente este premio que se entrega hoy se centra en la idea que tenemos que romper los moldes y tenemos que empezar a hacer cosas distintas si queremos ver un resultado distinto. Y un camino muy interesante es la alianza entre ciudadanos, entre iniciativas de investigación y acción y en este caso empresa privada fomentando esa curiosidad. Yo creo que sin duda los mecanismos que nos han sacado las crisis en Colombia han sido alianzas cívicas que han permitido la resistencia a la violencia, la resistencia a fenómenos, llamémoslo, que han puesto, pese a que pensemos que nuestras instituciones son las peores, han resistido. Y sin embargo, hoy estamos como un poco parados en la esquina, parados como en el borde de poder, con datos, con información, tomar mejores decisiones hacia el futuro. Entonces, retomando la encuesta mundial de valores, la hemos usado en el pasado para tratar de informar los planes de desarrollo, para intentar llevar, digamos, en estos ejercicios que en ciencia política llaman agenda setting o tratar de influenciar las agendas a nivel local, sobre todo en Medellín, sobre todo en Bogotá. Sin embargo, yo creo que hay una brecha grande que la gente espera que llenemos con investigaciones como las que se están proponiendo acá y como las que seguramente van a lograr aportarnos con este premio,
miradas un poco distintas de la realidad. Y yo por eso celebro hoy estar con ustedes, celebro mucho el trabajo que hace la Fundación Ideas para la Paz, celebro mucho el trabajo que ha hecho, pues que ha hecho desde, digamos, la iniciativa cívica, desde el periodismo, personas precisamente como María Teresa Ronderos, que es una de mis heroínas, que me muestra precisamente que en Colombia, pese a que pasamos muchas crisis, hay una gente pensando permanentemente y proponiendo lecturas de la realidad que nos permitan tratar de tener nuevos inicios. Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón en torno a que la pregunta por la democracia hoy está más viva que nunca, la pregunta por un país que vota y espera cambios, pero no los ve, y que en ese caso también está presionando por observar unos recambios en torno a las propuestas que le hacemos no solo a los votantes, sino en general a la ciudadanía. Alguien hablaba precisamente, María Mercedes decía la importancia de la cultura ciudadana, y sin duda ese es un invento muy colombiano, y es un invento bogotano, es un invento paisa, es un invento que en todas las ciudades han tenido de alguna forma algún tipo de iniciativa que funciona o resiste a mecanismos, llamémoslo tradicionales, de relación con lo político y con lo ciudadano. Y yo creo que deberíamos pararnos en esas pequeñas victorias que hemos tenido aquí para repensar con estas ideas cómo cerramos la brecha entre lo que esperamos y lo que queremos hacer. Y yo creo que Colombia es un país fascinante, pero hay unos retos muy grandes que necesitamos, unos recambios de élites, unos recambios de ideas, y yo creo que iniciativas como esta nos van a permitir entender mejor cómo pensar nuevos caminos y nuevas soluciones. Sí, ahí hay un punto interesante, es al final del día también parece que hubiéramos evolucionado a tener múltiples y múltiples posiciones frente a distintas cosas, y en la medida en que se aumenta la diversidad de posiciones, se hace mucho más compleja la misma democracia, y se hace, vuelvo al punto inicial de perder, digamos, como la estabilidad hacia un lado o hacia el otro de la misma balanza. Y ahí pues tengo una pregunta sobre lo que tú consideras con respecto a la promoción de la participación en los procesos de investigación. Y es que parto, digamos, como de una anécdota de la misma fundación, y es la gente que dice, no, es que no me vinieron a entrevistar aquí a mi casa. Entonces, explicarle a la gente lo que es una muestra, y al mismo tiempo es que lo que está diciendo, digamos, la posición mayoritaria de una encuesta no es la que yo tengo, entonces la encuesta está mal hecha sin importar la parte metodológica. Como que las encuestas se han vuelto o han sido, digamos, históricamente también desfogues pasionales de dónde están mis posiciones. Entonces, la validez de la información y de la encuesta y de la investigación está es en qué tan cerca está, digamos, esa conclusión frente a lo que yo pienso, y no tanto en los aspectos metodológicos de cómo se construyen. Y ahí, digamos, la gran duda es, bueno, ¿cómo hacemos para que la participación de los ciudadanos, de las distintas comunidades que no sean las científicas, tengan un espacio en la investigación? Sí, Jerónimo, yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, la crisis de los modelos tradicionales de cómo leer la realidad, entre ellos las encuestas, y es como los mecanismos tradicionales que llamamos en el área técnica CAP, que son conocimientos, actitudes y prácticas, que es lo que medían las encuestas, muy centrados en la percepción. Pues yo creo que están un poco llamándose a complementarse con otro tipo de estudios, otro tipo de indagaciones, particularmente leyendo, digamos, más humanos y menos marcianos, un poquito tratando de usar mecanismos más realistas de preguntar, y vemos muchas innovaciones, y precisamente, de nuevo, el aporte grande que se hizo con el trabajo que hizo Sensata en torno a preguntar distinto por la conversación social y las distancias que tenemos entre grupos sociales. Fue sensacional. Entonces yo creo que lo primero, y comparto contigo la idea de que requerimos nuevas formas de preguntarnos por la realidad. Yo creo que las encuestas siempre serán clave. De nuevo venimos de esta historia donde en Colombia decimos estamos sobrediagnosticados. Yo creo que jamás estamos sobrediagnosticados. Tal vez lo que necesitamos es poner los datos al servicio de la acción, y yo creo que necesitamos un cambio de paradigma, pasar un poco de algo que fue muy importante desde los años 90, y muchas de las personas que están conectadas aquí fueron protagonistas de esa transformación social que Colombia inició en América Latina, de los paradigmas de democracia participativa, de movimientos cívicos, de movimientos precisamente desde, llamémoslo, desde la acción colectiva a nivel privado, de organizaciones sociales que se fueron movilizando, pero yo creo que hoy estamos llamados precisamente a preguntarnos que esos moldes se necesitan transformar, y yo pienso que el camino e iniciativas como esta nos permiten empezar a transitar
desde el modelo tradicional de participación ciudadana. Digo tradicional porque ya tiene 40 años y yo creo que uno a los 40 se pone más interesante, pero requiere también reinventarse. Y por eso yo creo que el llamado aquí es empecemos a transitar en cómo nos hacemos preguntas sobre nuestra realidad y particularmente cómo nos movemos a modelos que pasen de la participación ciudadana a la gobernanza local de las soluciones. Y yo creo que precisamente ese es el experimento interesante que en Colombia estamos llamados a hacer. Iniciativas como esta nos muestran que la sociedad va más rápido que el Estado y en ese sentido yo creo que hacernos mejores preguntas es una buena forma de repensarnos de una forma un poquito más compasiva sobre quiénes somos realmente y no con estas miradas tan normativas que han gobernado nuestra mirada sobre la democracia, sobre la paz y la guerra, sobre la seguridad ciudadana y otros temas. Y yo creo que es momento de empezar a romper ese molde y yo creo que iniciativas como estas nos ayudan a hacerlo. Pero al mismo tiempo no solo hacer mejores preguntas, Andrés, sino también la transmisión de los resultados de esas mismas investigaciones. Es decir, que no se quede encapsulado, digamos, en un conjunto, digamos, de sabios que hacen unas presentaciones incomprensibles o que esta información, y después María Teresa y María Victoria seguro nos hablarán también, pasan por el filtro periodístico, sino también los centros de pensamiento como nosotros y los investigadores en general, pues tenemos la obligación de encontrar unos mecanismos que le hagan mucho más comprensible a los ciudadanos los resultados de los distintos tipos de investigación. Eso, ¿cómo ha sido la experiencia, digamos, desde ustedes, desde la encuesta mundial de valores? Porque eso tiene, digamos, una vocación de crear y poner unos debates en torno a la democracia. Y es, bueno, pues te haces la buena pregunta, pero la gente que tanto lo recibe. De acuerdo, y yo creo que la historia de la encuesta mundial de valores en Colombia es muy bonita porque arranca más o menos en 1995 y ha tenido padrinos y madrinas bellísimos como John Sudarsky, como Antanas Mockus, como María Mercedes Cuellar, bueno, como una serie de personas que han llevado adelante un mecanismo que es hacernos preguntas por la realidad y entender que en Colombia creo que tenemos una comprensión poco, llamémoslo, poco inocente. Entendemos que nuestros problemas tienen que ver con el iceberg, con lo que está debajo de la superficie, y por eso las miradas culturalistas en torno a la cultura política, al desarrollo, son claves. Entonces, esa historia de la encuesta mundial de valores es bonita porque nos muestra precisamente personas interesadas por la indagación en torno a cómo la cultura se come a la estrategia de desayuno, es decir, cómo podemos tener los mejores planes, políticas, programas de desarrollo, pero si no nos leemos adecuadamente y no entendemos cuál es nuestro contexto, pues poco van a ser útiles. Entonces yo creo que en ese sentido, proyectos como la encuesta mundial de valores y otros proyectos que en Colombia llevan mucho, pues digamos, mucha atracción, todo lo que hace la FIP, lo que hacen las ciudades como Vamos y otras iniciativas están excelentes, pero yo creo que la pregunta tuya es fundamental y es cómo ponemos los datos al servicio de las personas. Con la encuesta mundial de valores te contaba y les contaba aquí a todos que hemos hecho un ejercicio que es tratar de influir agendas como los planes de desarrollo y otros, digamos, documentos de planeación y lamentablemente se quedan en el papel. Aquí la idea es cómo volvemos estos indicadores de impacto de las políticas públicas, cómo sabemos que hay unos patrones que explican y predicen por qué unas sociedades lo hacen mejor que otras en términos de que la gente sea un poquito más segura, más sana, más feliz y de alguna forma sea más solidaria y prosocial. Y yo creo que ya esas claves las tenemos en los datos. Ahora la pregunta es cómo llevamos los datos a la realidad. Entonces, hemos venido desarrollando en torno a iniciativas como la encuesta mundial de valores, que con Fama y Azocajas han sido aliados claves en cómo cogemos esos datos y los ponemos al servicio de las familias colombianas, haciendo experimentos de campo, haciendo experimentos organizacionales, donde identificamos precisamente datos que nos permiten ver que las organizaciones tienen valores, tienen una misionalidad, pero a veces no se cumplen en la realidad. Entonces lo que hacemos es poner los datos al servicio de tener líneas de base y líneas de salida donde hacemos intervenciones y tú decías que hay un elemento central y es la comunicación. Entonces hacemos intervenciones comunicativas que nos permitan observar cómo hay gente que pese a que nos desayunamos todo el día con el ojo de la noche y creemos que nuestra realidad es solo un caos, hay gente haciendo cosas muy positivas permanentemente, levantándose cada día a luchar, a hacer iniciativas, a ayudarle a otra persona. Y yo creo que ese es el centro de los datos, es cómo cerramos la brecha entre lo que intencionamos y lo que hacemos. Entonces, dos mecanismos que hemos propuesto desde estas iniciativas que he tenido
el honor y el privilegio de liderar como Neuropaz, como la Encuesta Mundial de Valores y los trabajos que hacemos con diferentes organizaciones, particularmente Asocajas, Confama, bueno, tantas organizaciones que están comprometidas a la realidad como Da Vivienda, Sura, es cómo llevamos esos datos a la planeación, pero a la acción social. Entonces, hay dos paradigmas que yo creo que vamos a empezarlos y los hemos visto pasando precisamente, y por eso citaba Sensata y su estudio sobre las brechas entre élites y ciudadanía en América Latina, y es precisamente cómo nos preguntamos por cómo cerramos esas brechas. Entonces yo creo que un primer camino es poner los datos al servicio de la realidad, atarnos con los datos a que la misionalidad que tengamos no importa si estamos en la industria, no importa si estamos en la política pública o en la acción colectiva ciudadana, tengamos una meta clara hacia dónde vamos. Y finalmente, otro elemento y es, tenemos que hacer que esto sea festín, es decir, que sea fácil, que sea entretenido, social, a tiempo inolvidable. Es decir, si estos datos no se convierten en una conversación divertida, entretenida, que convirtamos los datos en historias, que mostremos a la gente que precisamente pese a todo mantiene la confianza, es solidaria, es cooperativa, un país que recibe la migración, un país que apoya procesos de paz y todas las iniciativas de poder construir orden social finalmente. Yo creo que tenemos un laboratorio social que está ahí, pero tienes toda la razón. Nuestra tarea es cómo nos hacemos más interesantes y cómo logramos hacer que los datos se vuelvan útiles para el día a día y la planeación de los proyectos de vida de los colombianos. Una última apreciación, Andrés, que ya casi vamos a tener que cerrar nuestra conversación, tiene que ver con los aspectos éticos de la investigación. Incluso ahora pues hay un libro de Benjamín Labatut, una novela que es Maniac, que habla sobre eso, pero pues tenía el del Verdor Terrible anterior de hace unos años, que tiene que ver, digamos, con la participación de los científicos en los instrumentos de guerra y, digamos, cómo la ciencia y la reflexión se acabaron convirtiendo, digamos, a comienzos del siglo pasado también en un instrumento antidemocrático. Y es esta posición ética que debemos tener desde la investigación, que al final no solamente es construir políticas con evidencia, sino que también nos queda, por eso hago referencia a la literatura, una dimensión ética que se mueve mucho más entre los aspectos poéticos y los aspectos críticos. ¿Cómo lo ves con respecto a la investigación? Yo creo que estamos en un momento súper interesante y en el área que yo trabajo, que son las ciencias del comportamiento, sin duda, ha hecho precisamente que tengamos una mirada también más realista de los sesgos que tenemos los investigadores, de cómo tratamos de confirmar lo que ya sabemos y no necesariamente queremos preguntarnos por cómo son las cosas. Entonces yo creo que hay un movimiento reciente, importante, en Colombia lo hemos movilizado mucho y ustedes han hecho mucho trabajo en territorio y particularmente he tenido el honor de trabajar con ustedes haciendo auditorías conductuales de muchos de los programas que ustedes llevan adelante en territorio. Y lo que me gusta de la FIP es que la FIP construye con los protagonistas de las situaciones sus indicadores, es decir, que ustedes no llevan, y muchas de las organizaciones que están acá no llevan como moldes a la realidad, sino que tratan de ser curiosos y preguntarse. Por ejemplo, Sura hizo en 2012-13 hicimos un trabajo espectacular con la Universidad de AFIT, que es el primer estudio con métodos mixtos en toda Antioquia. Se llamó Valores, Representaciones y Capital Social, y eso disparó un camino que Sura ha llevado adelante y es cómo pensar la realidad con evidencia y cómo pensar en las familias a las que beneficia con esa evidencia. Entonces, hay dos cosas y es la ética, primero es un horizonte, y yo siento que lo primero es entender que los seres humanos tenemos eticidad limitada, que el punto de partida es que somos imperfectos, que la vamos a embarrar y eso se muestra en todo lo que hacemos. Por ejemplo, la forma en que nos preguntamos por la realidad y hacemos encuestas y encuestas y encuestas que lo que hacen con sus datos es llevar la atención y la decisión hacia ciertos lugares, es decir, generan precisamente una especie como de priming o de framing, es decir, enmarca la forma en que leemos la realidad. Entonces la idea es por qué no echamos un poquito para atrás y nos hacemos preguntas un poquito distintas, más realistas que tengan que ver con la gente. Entonces lo primero es, yo celebro mucho que cada vez más las empresas que hacen encuestas, la gente que hace investigación, particularmente en cultura política de opinión pública, se está adaptando a pactos internacionales de cómo hacer investigación, cómo preregistrar los datos y cómo tener bases de datos transparentes. Eso me gusta mucho. Y yo creo que vamos por ahí. Pero lo segundo que me gusta más es la idea precisamente que estamos viendo y es que estamos transformando las formas de hacernos preguntas con la gente desde los lugares que queremos conocer, sea esto el conflicto armado, sea esto las regiones, sea la ciudadanía en calle. Entonces yo creo que de nuevo aquí el llamado es, la ética siempre será un horizonte y me gusta mucho
que la investigación actual nos lleva a que tengamos más, digamos, un estilo de ciencia translacional, ciencia en la cual ponemos científicos, tomadores de decisiones y los protagonistas de las situaciones unidos con cineastas, artistas, para convertir esos datos en cosas vivas que se puedan usar. Y yo creo que la ética actual, y por eso vuelvo un poquito, y no es por aguar la fiesta, pero tiene que ver con que estamos viviendo una época crítica, la llaman la era del antropoceno, es decir, la época en que los seres humanos transformamos hasta el clima y nos pusimos en un camino de extinción, y nuestras instituciones están mostrando precisamente que necesitamos repensar los modelos de organización social, y yo pienso que Colombia es un laboratorio social bellísimo porque tenemos la mejor gente incluso haciendo las peores cosas, y la gran pregunta es cómo entonces nos empezamos a preguntar distinto de cómo llevamos adelante ese experimento social en el que por opción o por necesidad estamos navegando juntos. Entonces yo creo que iniciativas como estas es hacernos preguntas distintas, poner los datos al servicio de la realidad, y de nuevo algo muy importante, y particularmente vuelvo a ponerlo en la mesa: Medellín logró una transformación social después de una época terrible de violencia a finales del siglo XX, y lo logró precisamente con la alianza entre empresas privadas, ciudadanos y tomadores de decisiones. Yo creo que en este momento los datos deberían servirnos para hacernos la pregunta si esa coalición virtuosa está presente, y si no, cómo vamos a recuperar el control ciudadano de las instituciones, de la realidad, haciéndonos precisamente preguntas con datos y guiándonos un poco más por, digamos, por los datos y no necesariamente por el sentido común y las pasiones, que creo que han tomado de nuevo un camino y nos llevan a perder mucho tiempo cuando podríamos estar haciendo cosas interesantes. Andrés, muchas gracias por esta conversación. Yo creo que estos puntos, digamos, dan paso a la idea también del premio de pensar con otros y con otras. Este manejo, digamos, de la diversidad digamos, la investigación alrededor de los distintos actores, de quienes conformamos, digamos, el espectro democrático, de la participación y los distintos flujos entre nosotros, de cómo construimos esos vínculos para generar mayores legitimidades al final del día, y mayores desarrollos democráticos, siempre con una perspectiva ética. Te agradezco mucho la participación. Ya le voy a dar la palabra a nuestro querido Martín, que recomiendo su última novela, porque su última novela, Martín, usted también hace una aproximación, digamos, ética importante que nos afecta a todos en temas de paz y, digamos, de vida con respecto al conflicto. Muchas gracias. Gracias a ustedes y qué gusto. Y de nuevo, no sé quién ganó, pero sé que la decisión que se tome es la mejor, y por favor siempre preguntémonos, ISURA, la FIP, la vivienda, vamos a estar pensando en cómo vigilamos que esos datos se pongan al servicio de la ciudadanía. Así que muchas gracias por la invitación, y Martín, felicitaciones por esa novela. Qué nota, muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a Jerónimo y Andrés por la conversación, y muchas gracias a Jerónimo ahí por la cuña. Vamos a continuar ahora con el segundo panel: Desafíos de la participación ciudadana y la democracia, una mirada desde la investigación periodística en Colombia y América Latina. Para este panel nos acompañan María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP, que oficiará como moderadora, y la periodista María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. María Teresa además es columnista del Espectador y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Dentro de su larguísima trayectoria se destaca la creación de importantes proyectos periodísticos digitales, entre ellos verdadabierta.com, votebien.com y lanota.com. Por su trabajo y su carrera periodística ha sido galardonada con el Premio Simón Bolívar a Periodista del Año, el Premio Rey de España, el Lorenzo Natali de la Unión Europea y el Premio María Mors Cabot. Adelante, María Victoria, tienen la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Y yo voy a retomar con unas palabras de Andrés Casas en el panel anterior, porque realmente Andrés, María Teresa, no es solo tu heroína, es mi heroína. También. Y sí, porque la verdad, además de todo, hemos tenido aventuras en tratar de profundizar la investigación periodística alrededor de los temas de conflicto en Colombia. Y bueno, es un enorme placer, María Teresa, que nos hayas aceptado tener este espacio y esta conversación contigo. Va a ser un espacio corto,
Vamos a tener mucho de qué hablar, porque además de todo estás en Argentina, no nos vemos hace rato. Y luego, pues obviamente, agradecer la invitación que nos hicieron, que no lo dudé ni un minuto, apenas nos llamaron de Grupo Sura y de Bolívar da Vivienda, que hemos sido socios en muchas aventuras también, como Tenemos que Hablar Colombia, en donde estamos buscando entender cómo nos podemos unir para tener conversaciones distintas, no dejarnos atrapar en las redes de la polarización, en donde nos dejamos de escuchar y que tanto perjudican y están perjudicando la democracia, no solo en América Latina, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. En el panel anterior, pues ya estuvieron hablando de eso. Entonces, estaba María Teresa ahorita mirando un poco, la semana pasada justamente la Sociedad Interamericana de Prensa sacó el último índice de Chapultepec, acaba de salir, el índice de libertad de expresión y de prensa en la región. Y es como la cuarta edición, si no estoy mal, y pues realmente el resultado es dramático en términos, sobre todo en nuestra región, de dos grandes amenazas a la libertad de expresión y de prensa. La primera tiene que ver pues con la situación tremenda, y ustedes acaban de sacar un informe increíble sobre el narcotráfico y el crimen organizado en la región. Toda esta, ya nos contará sobre toda esta tarea colaborativa, donde están hablando con muchos ustedes ahora. El impacto sobre todo la violencia contra los medios, directamente contra los periodistas que están haciendo investigaciones, que están tratando de sacar lo que es oculto para muchos y lo que quieren ocultar. Pero por otro lado, está también el riesgo grande de pues, los gobiernos de las autocracias en la región que están expandiéndose, de Argentina a México, en donde encontramos gobiernos que cada vez más son realmente críticos e incluso intentan coaccionar a los medios que no son complacientes y realmente minan su credibilidad en un contexto en donde nadie cree en nada, en donde el fake news se ha instalado. El índice de Edelman, de confianza de Edelman, es dramático, el último, frente al tema de los medios. La gente ya no cree en los medios. Mencionaba Andrés también toda esta investigación que ganó el premio anterior de esta alianza, de esta iniciativa y alianza de Sura con Bolívar da Vivienda, con la fundación, sobre la falta de credibilidad en los medios es gigante, es gigante. ¿Qué hacer, María Teresa? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuéntanos desde el periodismo de investigación y que ha sido tu pasión y lo que has hecho a lo largo de toda tu vida y esta iniciativa que tienes, que has venido impulsando, que es una gran coalición. Cuéntanos un poco de eso. ¿Y cómo ves que eso puede impactar todas estas condiciones que tanto afectan las democracias en nuestra región y en Colombia, sin lugar a duda? Bueno, María Victoria, muchas gracias y gracias a ti y a Andrés por sus generosísimas palabras.
Me encantó escuchar a Andrés también y quedé fascinada también con todo lo que aprendí el ratito que lo estaba escuchando. Eh, Estamos, como tú dices, en una situación complejísima, porque por un lado, sí, es cierto, la violencia, vienen los viejos problemas contra el periodismo de hace años, muerte, amenazas, acoso legal, esos son los mismos problemas de hace 1000 años. Pero además hay problemas nuevos, que son todos los problemas digitales, el Pegasus, la invasión de tu privacidad, te persiguen, ni siquiera te das cuenta, el acoso digital, como lo hemos visto en Colombia, en muchos países, sobre todo a las mujeres, un acoso tremendo a las periodistas mujeres cada vez que denuncian algo. Y también, obviamente, el gobierno, los gobiernos autocráticos que están creciendo de varios signos. Vemos, bueno, la cifra que me gusta dar y que es la cifra más impresionante, son 220 periodistas de Nicaragua exiliados en Costa Rica hoy. Eso es absurdo, es loco, es imposible. Estas pobres, o sea, prácticamente se quedó sin periodismo en Nicaragua que no sea al servicio del gobierno o que no sea en secreto, digamos, clandestino. El Salvador está por el mismo camino, bueno, en fin. Y por el otro lado, esta crisis del modelo de los medios, que la gente le gusta llamarlo crisis del modelo de negocio, pero yo creo que lo que entró en crisis es la esencia de los medios, del modelo de los medios como empresas privadas. Hay una crisis brutal. ¿Por qué? Porque los medios vivían en un mundo donde la información era totalmente escasa. Entonces tenían una razón de ser y podían ser negocio y vivir del negocio, incluso de manera independiente, como lo han hecho durante muchos años en muchos países, muchos medios. Pero ahora la información es sumamente abundante. Como yo siempre digo, si todo el mundo en todas las esquinas vende naranjas, tú tienes un puesto de naranjas y que era el gran puesto de naranjas, pero si ya todo el mundo vende naranjas en todas partes, ¿tú qué vendes? Entonces ahí está la crisis existencial de los medios, que por supuesto afecta a su modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en esa situación? ¿Qué puede uno hacer como periodista? Y esa fue un poco la reflexión que yo hice después de unos años que me fui a trabajar con la Open Society, mirando todos los medios en el mundo. Cuando volví, yo decía, ¿qué se puede hacer? Porque montar un medio tradicional, o sea, ese modelo sobre un modelo de información escasa, está destinado al fracaso. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo, por eso creo que el periodismo que sigue siendo válido es el periodismo que vende unas naranjas especiales, unas naranjas con jugo especial. O sea, la única manera de que uno pueda sobrevivir como medio y como periodista es entregándole a la gente la información que no encuentra, la información que no hay. Entonces ya no se trata de, porque antiguamente nosotros los periodistas tenemos la manera de pensar, no, yo quiero hacer la historia de no sé qué, y hay que correr, y hay que yo voy a hacer la mejor historia. No, ahora es, ¿qué hace falta? ¿Quién necesita información que no tiene? Y la información que no tienen generalmente o es información compleja, es información difícil de juntar las piezas, y la otra información es la que obviamente alguien quiere ocultar. Entonces ahí es donde el periodismo de investigación se vuelve tan eficiente y tan potente. Entonces sí, estamos en una era donde las crisis nos acosan al periodismo y lo importante de esto es su papel en la democracia, porque está considerado desde el Charter de Naciones Unidas como la esquina fundacional, porque donde no hay información libre, donde no hay información verificada, creíble, no hay construcción de sociedad democrática, porque nadie puede tomar buenas decisiones con mala información. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en esos momentos? Uno puede entregarle a la sociedad primero la información que quiere oír, que necesitan. Segundo, más que competir, que era la lógica del viejo modelo, cuando la información es escasa, yo compito con el otro señor de las naranjas, ¿no? Ferozmente a ver quién vende más, pero cuando todo el mundo tiene naranjas, ¿yo para qué compito? Entonces yo lo que puedo hacer es colaborar para hacerlo mucho mejor. ¿Y qué pasó? Que muchos de los medios tradicionales, y en esto los colombianos no se han quedado por fuera, algunos de manera más exitosa, otros menos,
pero la mayoría de los medios tradicionales se quedaron viviendo del modelo anterior, tratando de exprimir lo más que podían. Y no se han metido en el mundo donde hay que dar información que la gente no tiene. La información que la gente no tiene, ayer precisamente, estando aquí la maravilla que es, la Fundación Bolívar y el Premio Simón Bolívar que le entregaron ayer, precisamente ayer la presidenta del jurado decía, es que no encontramos información sino repetida, la misma cosa 20 veces. Eso es lo que la gente ya no quiere. Entonces, de ahí nace CLIP, de la idea de que podamos hacer periodismo colaborativo transfronterizo. La otra convicción es que los problemas ya no están en un solo país. Cuando uno piensa cualquier problema grave que tiene Colombia, el narcotráfico, el tema del contrabando de armas, el tema de la falta digamos, de la evasión y elusión de impuestos de manera masiva, el tema del calentamiento global. Nada de eso pasa en Colombia, pasa en un montón de sitios y nos toca para poderlo conectar con otros sitios. Hace tiempos que las agentes del mal, por decirlo así, están trabajando multinacionalmente y transnacionalmente y los periodistas seguimos trabajando en nuestro pedacito. Entonces tenemos que armar redes para poder combatir esas redes, pero también armar redes para poder entender las políticas que no funcionan, las políticas que son buenas en otros sitios y que se podrían inspirar, cosas buenas que se pueden construir aquí. Entonces el CLIP, que quiere decir Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, es un grupo pequeño de periodistas de varios países de América Latina, lo armamos 5 mujeres de distintas partes en el 2019, y básicamente, ¿qué hacemos? Decidimos un tema de investigación que nos parece, o que alguno de las personas nos trae, la gente, nos dice, oye, los mismos periodistas, ay, mira, no hay información. Entonces, lo primero que hacemos es ir a buscar si hay información de eso, y si vemos que no hay, que hay un gran tema, nos metemos a fondo y trabajamos en conjunto como si fuera una gran sala de redacción durante a veces 3 meses, 2 meses, 6 meses, a veces un año, como una gran sala de redacción entre 10 medios, 15 medios. Lo más que hemos hecho creo que son, no sé, en algunos casos liderados por nosotros, en otros liderados por otros. En el último caso, el que tú te referías, María B., es el del nuevo orden criminal, y esta gran investigación la lideró OCCRP, que es una organización parecida al CLIP, pero mundial, y nosotros trabajamos con ellos como sus socios acá en América Latina, y trabajamos con 40 medios, sobre todo europeos y de América Latina. Lo interesante es que la mayoría de esos medios son chiquiticos, son medios pequeños, sin plata, que viven de la cooperación, de lo que los donantes le dan, de lo que la gente individualmente les da. No son grandes empresas y están haciendo el periodismo más combativo y más fuerte en la región. Entonces, ¿qué hace uno? Pues se encuentra uno con una cosa como la filtración de los correos de la Fiscalía General de la Nación, que lo tenían muchos medios. Y dijimos, nosotros no podemos hacer esto solos, nadie puede. El que se meta a hacer eso solo, pues saca 3 historias. ¿Qué puede hacer uno con un mar de 7 millones de documentos? Nada. En cambio, conseguimos gente, 40 periodistas, que no le metimos a eso, y ahí la cosa es a otra, van ya 60 historias que han salido. Pero el impacto, todo funciona con mucha más fuerza. Mi convicción es que el periodismo investigativo. La otra gran ventaja que tenemos a pesar de los grandes problemas que tenemos una gran ventaja. Primero, que la colaboración es casi gratuita, es rápida, es fácil, tenemos todo tipo de mecanismos de comunicación. Segundo, que tenemos la cantidad de fuentes abiertas más impresionante que nunca jamás había tenido la humanidad. Los periodistas podemos investigar con buenas herramientas y con buena tecnología y buen know-how, nos podemos meter a donde queramos, y la prueba es el gran héroe mundial del periodismo de fuentes abiertas, que es Bellingcat. Bellingcat en este momento está produciendo información para la Corte Penal Internacional para saber si hay crímenes crímenes de guerra en la guerra de Ucrania o en la guerra ahora de Gaza. ¿Por qué? Porque ya han desarrollado una sofisticación para usar las herramientas públicas. Nosotros estamos en eso, obviamente somos
todavía alumnos de eso, aprendices, pero ahí vamos. Y la otra cosa que podemos hacer es elevar verdades que están oscuras usando muy bien los datos. Y en eso con Andrés yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él decía. Si uno logra ordenar esos datos de la realidad y ponerlos al servicio de buen periodismo para entender un problema, ahí uno gana maravilla. Entonces, en eso también está Clip. Pero hay una tercera pata que está haciendo Clip, María B, y con esto termino mi partecita, que creo que es lo más experimental y lo más bonito que estamos haciendo. Estamos convencidos de que hoy el periodismo no se puede plantear como yo periodista aquí, usted audiencia allá, sino que juntos producimos la información. Las audiencias producen toneladas de información. Bellingcat trabaja con cientos de voluntarios. Bellingcat no trabaja los 5 periodistas de Bellingcat, trabaja con todo. Nosotros los periodistas somos muy soberbios y frente al público creemos que sabemos más y no sabemos más. En este público que tenemos ahorita debe haber gente que sabe mucho más que yo periodista de un montón de temas que yo no tengo ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Usemos el poder del público para producir información de calidad. Nosotros estamos empezando con esta idea de armar comunidades productoras de información, que es periodistas con su tecnología, con su know-how, con tal, pero también personas de la sociedad civil, activistas, expertos, académicos, think tanks, que se sientan con nosotros en la mesa y empezamos a investigar juntos y empezamos a construir una comunidad de conocimiento y de producción de información con ellos para que cuando esa información salga tenga ya una especie de apropiación de los mismos periodistas y de la misma sociedad civil. Lo hicimos ahora con escenarios digitales, que precisamente es una gran investigación transfronteriza sobre la desinformación en Latinoamérica y quién la está produciendo y cómo y dónde. Y ahí trabajamos par a par, codo a codo, con 5 laboratorios digitales que son especialistas en este tipo de investigación. Y la diferencia fue el cielo a la tierra. Y ellos salieron y además convocamos a sociedad civil, académicos, inclusive personas que están en el mundo del Estado y que quieren mejorar el Estado y presentar proyectos de ley y tal. Y fue sorprendente que los convocamos a mostrarles los resultados, especialmente a ellos antes de publicar. Y vinieron como 30 organizaciones de la sociedad civil de América Latina a conversar con nosotros y a discutir cómo podían ellos usar esos resultados para llevarlos allá y cambiar el mundo. Entonces, el periodismo no cambia el mundo, el periodismo solo informa, pero el periodismo tiene que hacer una tarea mucho más eficaz en conectarse con esa gente que cambia el mundo para que la información que produzca le sirva a la gente para el cambio, porque si no, ¿para qué hace uno periodismo? María Teresa, me podría quedar aquí horas oyéndote porque me parece fascinante lo que han hecho y pues soy una seguidora de las investigaciones, demás. Y digamos que esto que acabas de decir de esta tercera pata, que es cómo trabajamos no solamente entre periodistas colaborándonos, sino con otros, democratizar también la conversación, ¿no? Entre periodistas y otros, sociedad civil, en fin, centros de pensamiento, que va muy en línea con lo que venían hablando en el panel anterior, ¿no? De la importancia de que esto no sea, de que abandonemos como esta manera como jerárquica de tratar de aproximarnos a las realidades y pues ahí mismo tener, digamos, una aproximación más cercana. Pero yo quisiera, como ya nos queda muy poco tiempo y tenemos que darle paso a los amigos de Sura y de la Fundación Bolívar para que anuncien quiénes son los que han sido seleccionados. Entonces, yo quisiera, María Teresa, y fue una conversación que empezamos a tener un poco el otro día, tú y yo, acerca de, bueno, tenemos esta situación y esto lo dice también el barómetro de Edelman y para Colombia es muy, muy fuerte,
que es como algo que uno no se lo creería hace unos años, y es que lo más creíble que hay hoy en día para los ciudadanos es el sector empresarial, ¿sí? Curioso porque esa no es una visión, es una visión no nueva, y quizás es por la capacidad de agencia que ven los ciudadanos en las empresas, y en el estudio este de Sensata hacen escudriñan mejor eso, y ya empezamos a ver los grises de esa medición, ¿no? Pero digamos que aquí estamos con dos empresas que han sido realmente líderes en el país en promover este tipo de conversaciones. En esta preocupación arrancó la conversación Fernando Cortés diciendo algo que realmente me impactó, la claridad con la que lo dijo. Es que las empresas no nos podemos no involucrarnos en promover la democracia, o sea, claritico, ¿sí? Y me parece un valor fundamental en estos momentos donde la democracia en el mundo está tan amenazada. Pero mi pregunta sería, María Teresa, ¿cómo ves tú eh, al sector empresarial de cara al periodismo de investigación? Porque yo tendría la impresión de que uno los ve todavía muy atados como al modelo, digamos, que ha venido en declive, y quizás, bueno, pero hay proyectos de periodismo de investigación en Colombia donde sí ve uno al sector empresarial impulsándolo, pero ¿cómo esto cómo lo ves en Latinoamérica y qué esperanza hay? Mira, yo creo que hay como distintos tipos de empresarios, ¿no? Está como partiéndose la señal. Hay como distintos tipos de empresarios, ¿no? He encontrado y hemos encontrado empresarios maravillosos que yo creo que, pues, Sura, con todo el respaldo que le da la Fundación Gabo, bueno, da vivienda y el Grupo Bolívar, que lleva dando el premio Simón Bolívar, eso es raro, no sé cuántos años ya lleva, no sé, creo que va a cumplir 50 años de dar el premio, del cual yo soy honrosa ganadora y participante. Pero lo que quiero decir es que, y ahora, pues, por ejemplo, cuando uno ve, hay empresarios en Brasil sumamente comprometidos con el valor del periodismo y del periodismo de investigación en una democracia, y lo respaldan claramente. Y en Chile hubo también, de hecho, el centro de periodismo más importante de Chile, que es CIPER, fue incubado y proyectado y todo por un empresario muy importante allá durante muchísimos años. Después ya se volvió independiente, pero durante años eso fue lo que pasó. Entonces, yo siento que, sin embargo, obviamente hay mucha empresa privada que no está haciendo las cosas bien. Y ahí es donde empieza uno a toparse contra el periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación saca las cosas que no están bien y va y saca que tal fulano lo agarraron en este país pagando sobornos, y en este otro país también, y en este otro país también, y pues uno investiga el cuarto país a ver si allí también pagó soborno. Y ese tipo de comportamientos, pues inmediatamente pues la reacción es de esconder o de tapar. Pero más allá de eso, que es lo natural en cualquier área, yo diría que podría hacerse mucho más. Estos buenos empresarios, estos empresarios que entienden cuál es el valor de la democracia y cuál es el valor de la verdad y la construcción de relatos que creen cohesión social y que de ahí deriven en mejores políticas públicas, porque se ve que es lo que no está funcionando, ¿no? Porque eso es lo que hace el periodismo, decir, oiga, esto no está funcionando, para que los que se encarguen digan, eso puede funcionar mejor. Podrían hacer más evangelización. Hay muchísimos periodistas, grupos de investigación, como te digo, que a veces son heroicos porque están trabajando con un riesgo enorme, con las uñas. Antecitos de entrar a esto, acabo de recibir una llamada de una colega venezolana que montaron el medio más valiente en Venezuela, más independiente, que está jugando un papel importantísimo en aglutinar las pocas y débiles fuerzas democráticas de Venezuela,
en generar un espacio de conversación para ellas cada vez más, y están que cierran porque no tienen de qué vivir. ¿Y por qué tal donante ya no dona en Venezuela? ¿Por qué tal? Porque los donantes internacionales, que son los que financian todos estos medios, ya no están. Entonces uno dice, ¿por qué hay empresarios privados en Europa, en Estados Unidos, que tienen la lucidez de decir, venga, regalemos plata, no solo en sus países, sino en el mundo entero, para que haya periodismo independiente y periodismo de investigación? Y nuestros empresarios de América Latina, a pesar de que muchos son excelentes y juegan un papel importantísimo en la sociedad y tienen la credibilidad, de alguna manera como que no se quieren meter allá, como que se sienten más cómodos con otros proyectos, digamos, de interés público, de apoyo social o de desarrollo social, son más neutrales. De alguna manera meterse con el periodismo es como siempre un poco incómodo. Y yo siento que estamos en una crisis de democracia tan brutal que ya es hora de que salgan a defender la democracia, y creo que es muy importante en ese sentido, en general, que miren qué periodismo, ¿no? ¿Qué periodismo podría llegar a ser? Y como te digo, un periodismo que no trabaja solo, un periodismo que trabaja colaborativamente o que trabaja incluso con organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que ahí hay una gran tarea para hacer. Y yo también se los digo, y cuando puedo lo digo, con los filántropos internacionales. Ellos también podrían hacer una gran labor contándole al periodismo, a la filantropía latinoamericana, que se meta en el área del periodismo, de la enseñanza del periodismo, de donde ellos se sientan mejor. Pero creo que ahí hay una tarea para hacer, porque es que es la única manera como vamos a tener mejor información. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo cortito. Hay una organización inglesa que se llama Finance Uncovered, que es cómo investigar asuntos financieros, que es chino, es chino para los periodistas en general. No, el periodismo de por sí es bastante débil en matemáticas, y cuando le hablan de finanzas ya puede decir cualquier cosa y escribir cualquier cosa y escribir burradas y todo lo que tú creas. Entonces, ¿cómo? Hay una necesidad enorme de mejorar la calidad del periodismo financiero. Y esta organización inglesa que lo está haciendo, estamos ahora, por ejemplo, desarrollando un curso, el curso que ellos dan, que es maravilloso, para que lo puedan dar en español. Lo han dado en inglés y les hemos traído gente. Entonces, ahí ese tipo de iniciativas pueden ser súper interesantes, ¿no? Cómo traemos que haya más especialidad, más calidad en la capacidad del periodismo para dar información de calidad, lo que digo, ¿no? Porque si el periodismo no da información de calidad, pues estamos fritos, porque nos quedamos en los fake news y en la repetición de los rumores. Casi cualquier tema que uno agarre en Colombia, que uno dice, uy, aquí de esto ha salido un montón de información, y tú te fijas y vas y profundizas y no te queda la película clara. No te queda clara, no sabes qué pasó con este protagonista. No se sabe, en un periódico dice que ya lo condenaron, en otro dice que no lo han condenado, en la televisión dicen que no sé. Es un caos, y claro, la gente tiene que estar sumamente confundida, y finalmente lo que hace es rechazar eso y no creer en eso. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme por mejorar la calidad de ese periodismo. Bueno, María Teresa, como lo dije al principio, me quedaría horas, pero ya tenemos que dar paso. Yo solamente, a propósito del último punto que planteas, lo voy a traer a Colombia y a una discusión reciente, y quiero dejar ahí porque le quiero dejar, como dicen, la pulga en la oreja al sector empresarial sobre ese tema. Y es el tema de corrupción y de uso de los recursos, ¿sí? Aquí en Colombia, además, toda una cosa que afecta tremendamente la credibilidad del Estado, la legitimidad del Estado, son los rumores permanentes alrededor del uso indebido de los recursos. Y hubo un gran escándalo que lo desataron unos periodistas sobre el uso de los recursos en La Paz hace un año. Una investigación, pero realmente muy pobre, muy importante. Hizo una señal de alarma, pero la pobreza de la investigación no nos permite saber si realmente los recursos
se desviaron, no se desviaron, los recursos de la paz y de la gente más afectada por el conflicto, pero quedó todo en un manto de duda. Entonces ya nadie cree en nada. Y obviamente el gobierno alimenta esa narrativa. En fin, lo que quiero decir es que sí hay muchas posibilidades de construir con el periodismo de investigación en alianza con distintas organizaciones, ojalá con nosotros en la FIP, para seguir dando información de calidad y poder contrarrestar esas narrativas perversas que deslegitiman la democracia y las instituciones. Entonces, fíjate, un solo ejemplito que yo sé tenemos que hacerlo súper rápido, Tere, porque ya... Muy rápido, muy rápido. La política de los bonos de carbono, que es una política maravillosa, es una buena idea, que es proteger a las comunidades que están protegiendo el bosque para que eviten que haya más carbono y cada bosque chupa carbono, y entonces esos bonos se ponen en el mercado, se venden, los compran las aerolíneas, los compra todo el que ensucie, que produzca carbono, y es como el mundo ideal. Llevamos ya varios meses investigando y ahora ya lo vamos a hacer internacionalmente. Este tema, y lo que nos estamos dando cuenta es que una bellísima idea la están volviendo nada por pura falta de regulación. Entonces se están metiendo unos oportunistas, hay todo tipo de malos manejos, no hay nadie acompañando a las comunidades, etc. Entonces nosotros estamos mostrando todos los problemas precisamente para los que deberían importarles estos temas o decidir sobre estos temas, tomen las decisiones. Eso es lo que el periodismo hace, entregar información de fondo para que los que tienen que tomar las decisiones las tomen. Ya con eso me voy, ya no hablo más. Gracias, María Teresa, muchas gracias, y te entrego, Martín, para que continuemos con este espacio. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a María Victoria y a María Teresa. Qué privilegio escucharte. Ya que Jerónimo metió la cucharada de la novela, yo debo decir muy rápidamente que tu libro de Guerras Recicladas fue para mí una de las fuentes principales para escribir. Entonces siempre admiro tu trabajo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilla! Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a ver ahora otro video y luego le damos la palabra a María Mercedes y a Fernando, quienes nos van a anunciar ya los 5 proyectos preseleccionados en la modalidad investigación en torno a la democracia en América Latina de la convocatoria Pensar con Otros 2023. En los lugares más golpeados por la violencia en Colombia, surge un desafío: gestionar conflictos de manera pacífica. Desde la FIP hemos investigado y aprendido que el diálogo y la participación ciudadana son claves. Pero no cualquier diálogo, debe ser eficiente y representativo, con métodos robustos, aprendiendo de experiencias previas y conectando con la política pública, para lograr una democracia sólida y fortalecer nuestra institucionalidad. Perfecto, adelante María Mercedes y Fernando. Martín, muchísimas gracias, espectaculares esas conversaciones. Yo sé que estábamos muy sobre el tiempo, pero no quería que se terminaran, quería seguir oyendo todos esos ejemplos y reflexiones. Un par de anotaciones como de las cosas que escuchamos, y es en la convocatoria, aparte de esta categoría de investigación, también tenemos la categoría de proyectos periodísticos y medios de comunicación, que va muy en línea también un poco con la conversación que estaban teniendo María Victoria y María Teresa, porque creemos que el periodismo, que los medios de comunicación y que un periodismo riguroso son fundamentales para poder fortalecer la democracia y que los ciudadanos tengamos la información requerida y necesaria para que efectivamente podamos tomar las mejores decisiones y ejercer nuestro rol como ciudadanos. Quería hacer entonces esa anotación y voy entonces a pasar a contarles lo que yo creo que algunos deben estar esperando con muchas ansias. Lo primero es que es importante resaltar que en esta modalidad de la convocatoria, la de investigación, tienen cabida aquellas iniciativas con metodologías diversas de investigación. Ahorita lo hablábamos sobre la investigación de Sensata, lo conversaba Andrés en el panel.
y como miradas también generales o específicas frente a estos temas que nos unen, la democracia y la ciudadanía. Entre los 5 proyectos preseleccionados está el proyecto Co-Crear con Otros, el capital social en las redes de apoyo al adulto mayor, de la participación a la solidaridad. Este proyecto fue presentado por los investigadores Ángela Jiménez García y Ernest Álvarez Gómez, quienes proponen construir una guía metodológica para el desarrollo colaborativo de redes de apoyo a los adultos mayores, con base en la revisión de experiencias de tejido social para esta población en Colombia, México y Uruguay. Entonces, este es el primero de los 5 proyectos preseleccionados en esta categoría. Le doy paso a Fernando para que nos pueda anunciar el segundo. Muchas gracias, María Mercedes, y también yo también estaba ahí como medio embrujado ahí por María Victoria y María Teresa, y pues haciendo también pues unas reflexiones importantes de la importancia de ese buen periodismo, que a propósito, pues que ayer que sacamos el premio de periodismo número 48, 48 años haciéndolo ininterrumpidamente, y esa importancia de verdad de que la información y que el periodismo sea realmente, pues que muestren hechos, que todos los días se ve más afectado, pero buenísimo. Así que espectacular la conversación, muchas gracias a las dos. Bueno, otro proyecto preseleccionado, porque yo creo que nuestros concursantes no están esperando que sigamos hablando de periodismo, sino de quién ganó, es Democracia, Desempleo e Informalidad, cómo influye la confianza de los votantes en las instituciones del sector privado. Propuesto por Juan Ricardo Perilla Jiménez, del Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Caribe Colombiano, OCSE, de la Universidad del Norte. Esta investigación propone analizar los determinantes económicos y políticos que han incidido y cómo lo han hecho en la evolución del respaldo a la democracia en los países de América Latina y el Caribe. Muy bien, es que desde el título ya quedamos con una ilusión grandísima de estos proyectos. El tercer proyecto de investigación preseleccionado en esta modalidad de la convocatoria 2023 se llama Empresarios, Democracia y Construcción de Ciudadanía en la Región Andina, Alianzas y Tensiones en Colombia, Ecuador y Perú, 2001 al 2023. Este proyecto es postulado por Carolina Galindo Hernández, profesora de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, quien se propone analizar el rol ejercido por el sector privado en la institucionalización del régimen democrático en Colombia, Ecuador y Perú durante las últimas 2 décadas. Bueno, y nos quedan 2, ¿no? Entonces, sí. Otro. Con el otro. También preseleccionaron esta modalidad de investigación de la convocatoria el proyecto Cerrando Brechas de Acceso a la Transición Energética del Campo, postulado por la firma consultora Conservamos, liderada por Yasmín Rojas Lenis. Y este proyecto propone analizar barreras de acceso a la transición energética en sectores rurales en Colombia y 2 países más de la región, para diseñar herramientas habilitantes y adelantar un piloto para validar que éstas sean aplicadas. Bueno, y el último proyecto preseleccionado en esta modalidad fue postulado por Paola Lorena Coral Pérez y se llama Roles y dinámicas entre los centros de diseño de pensamiento y las instituciones públicas en relación con la construcción de valor público y la participación ciudadana en el fortalecimiento de la democracia. Esta investigación se propone evidenciar, evaluar y documentar el aporte de estas entidades en distintos países de América Latina y generar conocimiento alrededor de sus experiencias. Bueno, felicitaciones a estos 5 proyectos preseleccionados. A mí ya me ilusiona y me entusiasma mucho poderlos escuchar entonces en esa sesión que vamos a tener final para poder conocerlos con mucha más profundidad. Sí, bueno, pues, muchas gracias María Mercedes y muchas gracias a todos. La verdad que, pues, digamos que a uno les tocó al jurado escoger 5. Fue un trabajo, yo creo que muy complejo porque, pues, habían unos trabajos maravillosos. Así que, pues, a los demás los esperamos el próximo año. Perfecto, muchísimas gracias y muchas felicitaciones a los proponentes de los 5 proyectos que quedaron preseleccionados. Conocer la idea de estas iniciativas nos evidencia la importancia de generar un nuevo conocimiento alrededor de los desafíos institucionales de Colombia y América Latina frente al estado de nuestras democracias.
Le damos las gracias a María Mercedes y a Fernando por acompañarnos en este anuncio y no sé si quieren hacer una despedida, unas palabras finales. Martín, un agradecimiento a ti, a todo el equipo de la Fundación Ideas para la Paz, a todas las personas que nos acompañaron hoy en esta conversación con estas reflexiones tan interesantes y tan nutritivas y que nos dejan con tantas reflexiones sobre el rol de la empresa, el rol de las organizaciones en la sociedad, cómo debemos seguir evolucionando y potenciando nuestro trabajo, cuál es nuestro rol como ciudadanos corporativos, que sabemos que tenemos aún un camino muy largo por avanzar, y escucharlos y oír esas reflexiones nos llena de ideas, de pensamientos y de reflexiones. Y a los proyectos seleccionados, felicitaciones a todos los que participaron también. Sabemos que esto es una construcción, esto es simplemente una oportunidad, pero no será la única. Seguiremos trabajando también. Ojalá que podamos construir esta comunidad y esta red de personas que estamos pensando y buscando cómo promover la ciudadanía y la democracia. Y confiamos en que el conocimiento de estas investigaciones, como lo hablaban en el panel, lo podamos aprovechar todos. Una de las cosas que nos pasaba cuando seleccionamos a Sensata es que ellos, siendo una empresa privada que los contrataban para hacer investigaciones, su mayor satisfacción de poder estar en esa convocatoria era que por primera vez una investigación iba a poder ser de uso público, no era solamente para una empresa o alguna organización que los hubiera contratado. Y esa es la idea de esto, que esta información, que estas investigaciones, que este conocimiento que vamos a poder construir para nosotros como sociedad, con nuestras características y en nuestro contexto, lo podamos usar todos para tomar mejores decisiones y para poder recorrer de una manera más completa, más compleja, teniendo en cuenta este montón de variables y toda la complejidad que vivimos para poder construir la ciudadanía y la democracia. Y sin duda el conocimiento en un país y en una región como la nuestra es fundamental para que podamos avanzar. Perfecto, muchísimas gracias, Fernando. Yo pues ya pues María Mercedes lo dijo todo. Yo solamente les agradecería pues obviamente a todos ustedes por pues el trabajo maravilloso que se ha logrado y por pues obviamente liderar esta presentación de estos 5 ganadores. Yo quedo muy entusiasmado porque realmente la cantidad enorme de trabajos que recibimos en la convocatoria pues lo llena uno como de motivación de que hay muchísima gente que está tratando y pensando en que podemos resolver los problemas, en que tenemos una democracia vibrante, en que queremos participar, y eso lo único que se llena uno es como de optimismo de que no estamos en una caverna oscura de que esto no tiene salida, sino todo lo contrario. Tenemos que buscar estos mecanismos y estos espacios para realmente construir entre todos una sociedad donde estemos y quepamos todos y que realmente la fortalezcamos y que a todo el mundo le vaya bien, que es lo que pretendemos pues así en esto en este tema de pensar con otros. Así que pues no es más y muchas gracias a todos. Perfecto. Es importante mencionar que los autores de los proyectos de la modalidad de investigación sustentarán sus propuestas ante un jurado final y la iniciativa seleccionada será anunciada el próximo 28 de noviembre durante un evento abierto al público en el auditorio del Museo Nacional en Bogotá. Los invitamos a seguirlo en vivo por los canales de YouTube del Grupo Sura y la Fundación Bolívar da Vivienda a partir de las 5 de la tarde. Creo que con esto damos cierre al webinar. Les agradecemos mucho a las personas que nos acompañaron, a los invitados, y nos vemos en una próxima oportunidad.